¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, soy Enrique Cornejo y estoy como todos los días martes a las 7 en punto por Onda Digital Perú y sus canales asociados para ustedes en este programa Punto Crítico, un programa de opinión sobre temas económicos, sociales y políticos que nos interesan a todos. Lo hacemos el programa en vivo, hoy estamos martes 21 de marzo del 2023. Deseo que se encuentren bien, gracias a Dios. Las noticias sobre desastres naturales parecen haberse calmado un poco en el sentido de que el ciclón Yaku ya no está afectando a Perú y en este momento lo que tenemos más bien es la eventualidad de un niño costero débil que aparentemente tampoco está haciendo estragos por el momento. Seguimos en época de lluvias y eso siempre es una circunstancia que nos pone en vulnerabilidad en la medida en que no planificamos adecuadamente el desarrollo de las ciudades y sobre todo que no cuidamos las cuencas. El gobierno nacional, a través de la presidenta, el primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, han hecho un planteamiento de crear lo que han denominado la Agencia Nacional de Infraestructura. Esto en relación a el fracaso de la llamada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que habiendo tenido ya 6 para 7 años de funcionamiento con diferentes, es decir, hay que decirlo, con diferentes contextos, gobiernos y autoridades, no parece haber logrado un diferencial positivo en relación a otras experiencias frente a desastres naturales. Siempre reaccionamos tarde, solamente tomamos interés en estos temas cuando ya la desgracia es inminente o cuando ya se produjo el impacto. La prevención la mencionamos, hacemos algunos intentos de prepararnos, por lo menos con ensayos, con simulacros, pero todavía nos falta mucho para tomar conciencia que vivimos en un mundo que está frente a un problema grave de cambio climático que altera todo, climas, lluvias, ríos, mares, calentamiento del planeta, contaminación del aire, contaminación del suelo, por mencionar algunos de los efectos complicados que tiene este problema. Pero al mismo tiempo, en el Perú vivimos en una situación de demasiada comodidad, diría yo, frente al problema, porque solo, como digo, reaccionamos y eso cuando ya está el daño producido. Esta vez, este ciclón que nadie lo esperaba ha terminado activando, es decir, con crecientes en los niveles de ríos, una gran cantidad de quebradas a lo largo de todo el Perú, quebradas que lo que hacen es, convertirse en el camino, en el curso que siguen los ríos alimentados por las extraordinarias lluvias, ¿no? El agua que está en las alturas busca su canal de desfogue. El río es el primer elemento que va expresando esa búsqueda natural de solución, ¿verdad? De desfogue hacia el mar, hacia la zona oeste, occidental, ¿no? Y lo que realmente estamos viendo es que esos ríos, esas quebradas, se han activado, pero los cauces de los ríos, las cuencas, los ecosistemas donde estos ríos a lo largo de muchos años han estado funcionando, activándose de vez en cuando, o han estado secos. Hay muchos lugares en el Perú que se llaman ríos secos, quebrada seca. Quiere decir que en algún momento hubo agua y normalmente ya no hay, pero ante la cantidad de lluvias y el efecto climatológico que trajo este ciclón, en época de lluvia, por supuesto, se activaron las quebradas con una velocidad y una cantidad de agua impresionante. Cuando el cauce no está limpio,
cuando está colmatado, con basura, con piedras, con restos de vegetación. El río va, pero encuentra trabas para poder seguir bajando hacia el mar y entonces busca otros caminos, hace desvíos y al desviarse se desvía hacia las zonas urbanas que además están muy mal planificadas y muchas de ellas están construidas al borde del río e incluso dentro de las propias quebradas, ¿no? Lo que hace no solamente vulnerable, sino suicida prácticamente la posibilidad frente a estos eventos naturales, porque el río no perdona, el río no pregunta, avanza, rompe lo que encuentra, y ahí vienen las desgracias de todo tipo. Las materiales, bueno, son numerosas, millonarias, los daños son muy fuertes, en Tumbes, Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancash, en Lima, en Ica y en otras ciudades del Perú y regiones, pero lo más triste es las pérdidas de vidas, que esas no tienen precio y no se pueden recuperar. Entonces, nuevamente estamos en desarrollo, como dicen los periodistas, está un evento en desarrollo, siguen las lluvias y probablemente seguirán activándose las quebradas de acuerdo a cómo vayan cargando los ríos en las partes altas, las lagunas o digamos artificiales o naturales que se forman con la cantidad de agua que viene y que una vez que llegan a cierto nivel sobrepasan digamos el límite y empiezan a buscar ya a inundar y a generar aluviones, huaicos y otro tipo de problemas afectando nuevamente a las zonas bajas donde están de manera precaria en la mayoría de los casos ubicadas viviendas que nunca debieron estar ubicadas allí. Entonces, varias lecciones aquí con respecto a este tema. Ojalá que esta vez hayamos aprendido la lección y simplemente dejemos de estar indiferentes frente al tema, hagamos las cosas no cuando ya ocurrieron, sino antes de que ocurran. Apenas termine esta temporada de lluvias, habría que hacer rápidamente un plan muy dinámico, muy integral para encauzar ríos, descolmatar, digamos, estos, estos cauces. Si hay zonas urbanas cerca de los ríos y no se pueden, digamos, cambiar a otro lado inmediatamente, poner refuerzos suficientes y adecuados para que los ríos, aun cuando crezcan, no rebalsen esos niveles y no invadan y no inunden las casas, las viviendas, las zonas urbanas, buscando además descontaminar los ríos, buscando además generar lagunas artificiales arriba en las alturas para poder regular el agua más bien, que cuando se regula y se almacena previamente resulta abundante y una bendición, porque tenemos, por ejemplo, en el sur ya varios meses de sequía y eso evidentemente es el otro problema, digamos, en el lado opuesto, ¿no? La ausencia de agua cuando debe haber agua y la abundancia extrema de agua cuando no debe existir esa cantidad de agua. Entonces, ¿aprenderemos la lección esta vez, estimados amigos? Apenas terminen las lluvias y por supuesto atendiendo la emergencia, a los damnificados, hay que buscar que recuperen sus viviendas, pero primero hay que rehabilitar o volver a hacer sistemas públicos de agua y desagüe, alcantarillado y por favor drenajes pluviales, ¿no? Nuestro país es el único país, creo yo, que tiene lluvias en muchas regiones, pero que la lluvia corre por la calle y no como en todas las ciudades del mundo, obviamente donde también hay lluvias y lluvias de gran magnitud, de gran cantidad de agua, pero no se inundan las casas, porque todo está preparado, los techos están preparados, las canaletas están preparadas, ¿no? Y se construyen sistemas de drenaje pluvial. Quiere decir que el agua de la lluvia se mete por unas rendijas, va a unos canales y esos canales se dirigen hacia zonas de evacuación que no comprometen a las zonas urbanas.
Esto es evidente, no es una novedad. Hace ya muchas décadas, el siglo pasado y antes, en Europa, en el propio Estados Unidos, las ciudades que tienen estas características tienen drenajes pluviales absolutamente eficientes. Y la cantidad de agua que puede caer, pues tiene sus desfogues canalizados para que no hagan daño a la población, para que no ingresen a las casas, a los establecimientos comerciales, para que no inunden los colegios o los centros hospitalarios, que es lo que ha pasado en el Perú, ¿no? Tenemos entonces este tema como un tema de los que hay que trabajar, ¿no? Los que hay que conversar. Sobre estos temas tenemos que ponernos de acuerdo y salir de la mediocridad, del oscurantismo en el que nos encontramos discutiendo, disculpen la palabra, tonterías, ¿no? ¿A quién le importa finalmente si tal o cual candidato va a ser o no candidato, o tal o cual persona puede llegar a serlo, o puede llegar a tener más o menos votos? En su momento la población decidirá, pero la población siente un tremendo desapego, desconfianza de sus políticos, de las instituciones políticas, de las maneras prácticas de hacer política, de la poca transparencia con la que se hace política. Y lo siente con razón, con vivencias que pueden dar, cualquier ciudadano puede dar ejemplos de la ausencia del Estado frente a hechos concretos como el robo permanente en sus casas, la violencia doméstica, eh, el, el, tema vinculado a la ineficacia de la infraestructura, la falta de agua potable y saneamiento en muchos lugares del Perú, la falta de drenaje pluvial, la falta de adecuada conexión de sistemas de comunicación de Internet y de Wi-Fi, ¿no? La falta de caminos, puentes y carreteras adecuadas, ¿no? Eh, en suma, la población tiene muchas maneras de expresar su descontento y con razón, porque estas demandas que por mucho tiempo se hacen no solamente no han sido atendidas, sino que han sido sucesivamente, digamos, planteadas como grandes ofertas electorales, pero con gran irresponsabilidad esas ofertas se quedaron en nada una vez que quienes lograron llegar al poder terminaron simplemente usufructuando del poder en sus puestos y olvidándose de lo que habían prometido a quienes votaron por ellos. Este es un tema muy complicado que tiene que empezar a resolverse, pero volviendo a esta propuesta que ha hecho el gobierno de crear la Agencia Nacional de Infraestructura, yo debo decir que estoy de acuerdo. Es más, yo hice hace ya 8 meses atrás una propuesta para crear una agencia que yo llamé Proinfraestructura, pero el nombre no importa, el concepto es el que vale. Diciendo en esa oportunidad, había hecho un análisis en julio del 2022 en torno al bajísimo nivel de ejecución de las inversiones públicas en el Perú, faltando 5 meses para que termine el 2022, estaba en promedio en alrededor del 30% la ejecución de inversiones, sobre todo en gobiernos regionales y municipales y en algunos ministerios importantes. Y eso me permitía predecir, faltando 5 meses, en base a mi experiencia, que no se iba a llegar a ejecutar buena parte del presupuesto de inversiones. Y lamentablemente tuve razón. Me hubiera gustado equivocarme. Y tuve razón porque al final del año 2022 solo se ha ejecutado realmente cerca del 40%, 50% en algunos casos, del presupuesto de inversiones, pero hay entre un 50% y hasta un 60% en muchas instituciones que no se ha ejecutado, y eso es muestra de una gran ineficiencia, de una tremenda irresponsabilidad y de una tremenda desconexión con las necesidades de la población. Entonces, parte de este problema radica en que la infraestructura como tal es un tema de gran especialidad. Hay ministerios que tienen sus agencias de infraestructura, pero claro está, no es el core, la especialidad principal de ese ministerio. Por ejemplo, hay ministerios que están hechos para la infraestructura, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, incluso el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Agricultura
tienen experiencia en el desarrollo de infraestructura de transportes, de comunicaciones, de vivienda, de saneamiento, de agua, de infraestructura agrícola y de infraestructura energética. Y más o menos esa experiencia de años con ingenieros y técnicos muy capaces la desarrollan en los proyectos con relativa eficiencia, aun cuando en los últimos tiempos incluso estos ministerios han mostrado bajos niveles de ejecución, sobre todo en este periodo fatídico que serán conocidos en la larga historia como los 16 meses en el que el Perú vivió en el oscurantismo con Castillo, ¿no? Con la señora Boluarte hemos salido de ese oscurantismo, se ha vuelto a mover la máquina del Estado, la maquinaria del Estado, pero la ambivalencia de sus posiciones, las dudas que siempre muestra cuando toma decisiones, han generado una situación de desconcierto y que no ayuda a avanzar y a recuperar los 16 meses perdidos en este gobierno de Castillo. Volviendo al punto, la propuesta de una agencia de infraestructura me gusta, creo que puede ser una buena parte de la solución. En primer lugar, estoy de acuerdo en que sea una agencia y no un ministerio, porque por experiencia, cuando se crea un ministerio, aunque se tenga la mejor intención de que sea un ministerio muy eficiente, por las propias normas del Poder Ejecutivo, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, un ministerio automáticamente tiene que tener ya su aparato burocrático, su dirección general de administración, su dirección, digamos, de las líneas de política, de línea, como se dicen, ¿no? Su dirección de control, en fin, las unidades básicas de cualquier organización pública, y eso inmediatamente implica la contratación o nombramiento de personas. Entonces ya el tema no se convierte en el objetivo buscado, en este caso, lograr una gestión de infraestructura o de inversión en infraestructura pública más eficiente, más transparente y más rápida, ¿no? Para beneficio de los ciudadanos, sino en discutir quiénes van a formar parte de esta institución, con qué niveles remunerativos, de dónde vienen tales o cuales, cómo se va a hacer el tratamiento, de dónde va a funcionar, en qué edificio. Entonces se tergiversa completamente la prioridad de los objetivos. Por eso pienso que no debe ser un ministerio. Por lo menos durante un buen tiempo me parece que funcionaría mejor una agencia autónoma con la autonomía y el nivel que tienen, por ejemplo, el Banco Central de Reserva o la Superintendencia de Banca y Seguros o digamos, o el Indecopi, ¿no? Que si bien es cierto, coordinan con otras instituciones, sus funcionarios tienen una carrera pública muy técnica, muy respetada, con meritocracia de por medio, no hay favoritismos políticos, cuotas de poder, ni tampoco manejo con criterio político, sino que cumpliendo sus normas estatutarias, las instituciones que he mencionado, y así debería ser esta agencia de infraestructura, se dedican a su trabajo y claro está, tienen una línea política. La línea política no la van a poner los técnicos. La línea política en este caso, siendo la infraestructura un aspecto clave de la política pública, tendrían que poner los ministros correspondientes, ¿no? Y yo creo que esta agencia podría ser una buena salida para que, por ejemplo, tareas de infraestructura de educación que hoy están a cargo de una unidad, de un institución especial del sector de educación, ¿no? O salud, que también tiene lo propio, o justicia, ¿no? Para hacer colegios, centros de salud, hospitales o cárceles, o el Ministerio del Interior, para hacer comisarías, ¿verdad? Realmente el énfasis que debería tener el Ministerio de Educación es en educar, ¿no? El Ministerio de Salud en gestionar la salud pública, el Ministerio de Justicia es en asegurar justicia para los ciudadanos, el Ministerio, digamos, de Interior para garantizar la seguridad ciudadana y no para estar construyendo colegios, hospitales, cárceles, etc. Entonces, los ministros pueden decidir qué es lo que necesitan, qué es lo que se necesita. Eso es un tema de decisión política. Pero la ejecución de esas decisiones ya tendría que ser encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura, que además tendría que
tener un rol protagónico, no solamente con los ministerios que he mencionado, sino también con, sobre todo, los gobiernos subnacionales, es decir, con las regiones y con los municipios provinciales y distritales que están, digamos, en este aspecto muy abandonados técnicamente. Son escasos los niveles técnicos de experiencia que trabajan en estos gobiernos subnacionales. Y eso es lo que hace que o no se gaste mal, o se gaste con hechos irregulares o de corrupción. De todas maneras, esta agencia debería tener la característica de poder, por encargo, desarrollar estas tareas y con una legislación que le permita hacer las cosas con transparencia, pero rápidamente. ¿Por qué creen ustedes que en este momento se recurre a estos mecanismos gobierno-gobierno o a estos tipos de contrato que se les llama los contratos NEC, ¿no? O los contratos PMO? ¿Qué son esos contratos? ¿Qué es este tipo de contratación o convenio gobierno-gobierno? En la práctica, como trabaja el sector privado o como trabajan en otros países del mundo el sector público y el sector privado, ¿no? De lo que se trata es de gestionar los proyectos de infraestructura con gran eficiencia y sin los cortapisas y digamos, las trabas burocráticas que lamentablemente el sector público sigue teniendo, ¿no? En promedio, estimados amigos, desde que existe la idea de hacer un proyecto público de infraestructura en cualquier lugar del Perú, hasta el momento en que ese proyecto ya se construye, se inaugura y está listo para que los ciudadanos puedan beneficiarse del proyecto, por ejemplo, de un camino, una carretera, de un puente, un centro de salud, etcétera, en promedio, desde la idea hasta la inauguración ya para uso público, pueden pasar, en el mejor de los casos, 7 años. 7 años. Pero la mayoría de los casos puede durar 10, 15 años, 20 años, 2 generaciones. ¿Por qué? Porque trabajamos como compartimentos estancos. Cada gobierno que inicia su gestión, sea nacional, regional o municipal, en la práctica quiere empezar de cero, como si empezara la vida con su gobierno, como si los anteriores gobiernos no hubieran hecho absolutamente nada, como si no fuera valioso muchos temas que hay que continuar y perfeccionar, pero no destruir y menos paralizar, ¿no? Entonces, esta es una cultura del aquí empieza de nuevo todo, que va contra la realidad y que va contra nuestra economía y que va contra nuestra manera de encontrar confianza en la política pública. Entonces, esta agencia, sin esos vicios, sin esas cortapisas, con un sistema muy ejecutivo como el que se utilizó, por ejemplo, cuando se hizo los Juegos Panamericanos Lima 2019 en apenas un año, con ayuda del gobierno inglés, pero con un equipo que luego se llamó Legado, ¿verdad? Que trabajó con mucha eficiencia para lograr esos objetivos y se lograron. Y se lograron con gran éxito y sin ningún problema, ¿no? De manera que sí es posible hacerlo, pero claro, aquí también hay que decir otra cosa. Esto implica que, y por eso me gusta la idea de la Agencia de Infraestructura, porque esto va a centralizar el tema, en muchos aspectos le va a dar eficiencia, le va a dar continuidad, le va a dar seguimiento, pero además va a evitar también, porque esta agencia debería trabajar con criterios muy modernos, transparentes, con programas que utilizan plataformas digitales y, como he dicho, con convenios tipo PMO, NS, etcétera, de manera tal que la posibilidad de corrupción, de corruptela, de sobornos sea tan pequeña que prácticamente ya no sea atractivo hacerlo. Y yo creo que esta agencia puede ser esa solución si no la contaminamos de estos vicios con las que solemos mencionar las instituciones nuevas y le buscamos inmediatamente secretarias, adjuntas a las secretarias, asistentes. Miren el Congreso, tiene 130 congresistas más 5 parlamentarios andinos, ¿no es cierto? Son 135, más algunas comisiones, ¿cuántas serán? 20, 30 comisiones. Y luego tiene, bueno, asesores para cada caso, conserjes y secretarias para cada caso, y por supuesto un soporte logístico para todo ese aparato, que son miles de funcionarios. Y la calidad del trabajo parlamentario no justifica
semejante cantidad de personal. Pero ese es un producto, no del Congreso en particular, sino de la cultura que tenemos del uso del gasto público, que es agrandar consultorías y funciones, cuando en realidad el problema central, el enfoque central debería ser el ciudadano, cómo llegamos con lo que necesitamos en este sector para el ciudadano y de qué manera lo hacemos transparentemente, eficientemente y oportunamente. Estando de acuerdo con la propuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura, que se parece mucho a una que hice yo de la Agencia Pro Infraestructura hace 8 meses atrás, llamo la atención de que se haga, pero no se, digamos, caiga en estos problemas, en estas limitaciones que normalmente ocurren en las nuevas instituciones públicas. Vamos a hacer un alto en este momento y volvemos en un momento con Punto Crítico por Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Volvemos con Punto Crítico por Onda Digital Perú y sus canales asociados en todo el país. Estábamos hablando en la primera parte de esta dificultad que tenemos en el país para hacer las cosas perseverantemente. No importa qué gobierno entre, hay que continuar las buenas obras e empezar las que no se han hecho. Pero contrariamente a eso que es bastante lógico y que funciona en muchos países del mundo, en el Perú, cada gobierno nacional que entra, que empieza sus funciones, cada gobierno municipal o regional que empieza sus funciones, empieza normalmente criticando al anterior y empezando de cero o pretendiendo empezar de cero y desconociendo el legado, lo que existe, para continuar con lo bueno, corregir lo que no sea bueno y empezar lo que no se ha empezado. Así de sencillo, pero así de complejo en el Perú. Ahora bien, uno de los desafíos que tiene el Perú, desde mi punto de vista, y se habla poco de este tema, es la integración nacional. ¿A qué me refiero? Hablamos mucho de integración regional, la integración con otros países de América, con la integración andina, la integración de la Alianza del Pacífico, la integración latinoamericana, la integración del Foro Asia-Pacífico, APEC. Muy bien, todo eso está muy bien. ¿Y qué pasa con la integración del Perú? Todavía en el Perú tenemos regiones, provincias, distritos, centros poblados que físicamente no tienen una conectividad para poder interactuar con los otros distritos, con las otras provincias, con las otras regiones. Voy a poner algunos ejemplos. Empezaré por la capital de la República, Lima. Lima metropolitana, que son los 30 y tantos distritos que conforman la capital, pues es un pequeño estado, ¿no? Para que se den la idea, Singapur es la mitad de Lima, ¿no? Y es un país considerado ya entre los más avanzados del mundo. Lima tiene 10 millones de habitantes, si sumamos al Callao también, Lima y Callao. Sin embargo, sus servicios de infraestructura, sus servicios básicos, están para 4 o 5 millones de personas. Y un ejemplo de eso básicamente es el transporte, donde a duras penas tenemos una línea del metro de Lima y Callao funcionando, que va de Villa El Salvador a San Juan del Urigancho, 35 kilómetros, funciona muy bien. Hace unos meses sobrepasaron el boleto 1.000 millones, así como escuchan, 1.000 millones de boletos vendidos, ¿no? Es un éxito y a un precio que es un precio subsidiado, obviamente, pero que es lo que corresponde para la población, que considera que el transporte público es un bien público y por lo tanto hay que facilitarlo a la población. Un pasaje de un sol 50, ¿no? Que sigue siendo un pasaje que está pensado tenerse así para la población en general y sobre todo para la de menores ingresos. Entonces, este metro es solamente con una línea, ¿no?
y 35 kilómetros, hay 6 líneas programadas y solo una línea está funcionando. Solamente con esta línea ya ha generado que 350.000 peruanos que viven en Lima y Callao mejoren su vida, porque en lugar de estar 3 horas andando en el tráfico complicado de Lima y Callao, están pues 50, 60 minutos en ida y vuelta en el tren, en el metro, porque van rápido, porque van por estaciones predefinidas, por un canal segmentado, y han mejorado tremendamente su economía, porque antes tenían que tomar por lo menos 2 micros o combis, y ahora solamente van en el metro en un solo pasaje, y regresan también con un solo pasaje. Esto significa mínimamente 3 soles de ahorro por día. Y esto es ya importante en una economía como la nuestra, donde cada sol es fundamental. Pero además, también ha mejorado su estándar de vida, porque cuando viajan por esa línea, pues aún en las horas punta, donde evidentemente el tren va lleno, ¿no? Los vagones van llenos, pero llegan en mucho menos tiempo, tienen aire acondicionado, o sea, el sistema está preparado para estas situaciones y lógicamente esto es tremendamente el día frente a la noche, que sería el sistema caótico de las combis, los micros y otro tipo de vehículos menores que aquí tenemos. La segunda línea del metro, la que va desde la carretera central frente al municipio de Ate, va por Santa Anita, entra por Ayllón, llega hasta la Plaza Grau y de ahí va por la Avenida Venezuela hasta la Universidad de San Marcos, de ahí va por Amézaga hasta Colonial, de Colonial va hasta el puerto de Callao, y en ese trayecto hasta el puerto de Callao hay un desvío de 7 kilómetros al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esa segunda línea, que se maneja a nivel subterráneo, está en estos momentos a un 50%, quizás un poquito más del 50% de ejecución, y se espera que al ritmo de construcción que va, podría ser que al 2025, dentro de 3 años, esa línea ya esté totalmente terminada. Con lo cual tendríamos la 1 y la 2 haciendo una cruz perfecta que une sur con noreste y este con oeste. Luego vienen las líneas 3, 4, 5 y 6, por el momento, porque esto es dinámico, se seguirán creando nuevas líneas conforme siga creciendo la población y sigan creciendo las ciudades. La línea 3 entiendo que se empieza a licitar ya este año, la 4 está en estudio y pronto se licitará también. O sea, estamos haciendo ese trabajo, pero ese trabajo se debió hacer hace 40 años. Por eso digo que una ciudad como Lima y Callao tiene 10 millones de habitantes, pero servicios para 4 o 5 millones. Entonces siempre va a haber dificultades de agua, dificultades de transporte, dificultades de energía, porque hay más personas que los servicios que se pueden dar. Y eso por falta de una adecuada planificación urbana, por falta de políticas de Estado, como digo, a todo nivel, en el nivel nacional y en el nivel municipal, etcétera, etcétera. Bien, pero Lima Metropolitana es apenas un pedazo del Perú. Importante, pero el Perú es mucho más y con gran diversificación en ese mucho más. Y claramente, la región Lima, provincias, se le llama a la parte de Lima que no es Lima Metropolitana. Es una región muy curiosa, ¿no? Porque tiene parte en el norte, parte en la sierra de Lima, digamos, y parte en el sur. Costa norte, costa sur, sierra de Lima, más o menos. Es esa región que físicamente es un poco rara. Está en medio, o sea, Lima Metropolitana. Bueno, pero esa región, Lima Provincias, tiene, por ejemplo, una provincia que se llama Guarochirí, como todas las provincias que están ubicadas en la zona de la montaña, o sea, del cerro, de la cordillera, ¿no? Una parte de Guarochirí está en la vertiente, digamos, que mira al Pacífico, ¿no? Y otra parte de Guarochirí está en la vertiente que mira al Atlántico, al otro lado de la cordillera. Pero es la misma provincia. Entonces ahí tenemos distritos de Guarochirí que están a un lado de la cordillera y distritos de Guarochirí que están al otro lado de la cordillera. Conclusión, entre los mismos de Guarochirí, estoy hablando de una provincia de Lima, ¿no? Para poder conectarse entre sí, tienen que bajar a la costa, de ahí entrar a Lima y por otro lado subir, digamos, hacia el otro lado de Guarochirí.
cuando vamos por la carretera central, camino a Huancayo, camino a, digamos, a La Oroya y Huancayo, pasamos por Huarochirí. Pero la capital de Huarochirí está al otro lado de la cordillera. Entonces, para ir a la capital de Huarochirí no hay un túnel que nos lleve, ¿no? No. Hay que bajar nuevamente a Lima y entrar por algún distrito de Lima del sur para subir hacia Huarochirí, Huarochirí capital. En plena capital de la República tenemos zonas que están desconectadas entre sí. Vayamos a la parte alta y solamente tomemos un ejemplo en la zona andina. Tomemos el ejemplo de la región Huancavelica. Yo he tenido la suerte de conocer bastante bien casi todo el Perú por mi trabajo y Huancavelica lo he recorrido varias veces. Es una hermosa región que tiene zonas muy pobres, pero como decía el sabio Antonio Brac, que fue nuestro primer ministro de Ambiente, del Ministerio del Ambiente, que lamentablemente ya falleció, él decía que Huancavelica tiene un gran futuro. ¿Por qué? Porque precisamente por ser pobre y por ser una tierra eriaza, no urbanizada, no, digamos, todavía, influenciada por el avance del fierro, el cemento y del ladrillo, todavía es una tierra que en el futuro va a ser de mucha utilidad para los peruanos y principalmente para los huancavelicanos. Huancavelica capital está, digamos, en el centro de Huancavelica, al otro lado de la cordillera, ya la que mira a occidente, la que mira al Atlántico. Para llegar a Huancavelica desde Lima, yo no puedo ir directamente a Huancavelica. Si ustedes miran el mapa, yo podría ir directamente, imaginariamente, pero tengo una cordillera que me impide ir, no hay carretera, no hay túnel. Entonces yo me tengo que ir hasta Huancayo. O sea, en realidad en lugar de ir recto, me voy hacia el noreste. Y llego hasta Huancayo, y de Huancayo regreso hacia Huancavelica por un camino muy bonito, que yo creo que sería un camino que podrían Vargas Llosa, García Márquez ya fallecido, podrían utilizarlo como una inspiración para una novela, porque es un camino muy bonito, que tiene ahora su carretera bien mantenida, ¿no? Y que tiene paisajes muy bonitos en el camino. Y en ese mismo trayecto está la ruta del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido popularmente como el Tren Macho. Le dicen Tren Macho porque sale a la hora que puede y llega a la hora que quiere, ¿no? No es precisamente un tren típico. Pero volviendo al punto, llegamos a Huancavelica con esa figura, ¿no? Hicimos una especie de desvío. Me fui hasta Huancayo y regresé para ir a Huancavelica. Ahora, si quiero visitar Lircay o Acobamba, que son dos lindos pueblos, ciudades, ¿no?, del mismo Huancavelica, están en el otro lado de la cordillera, en la otra cordillera, la occidental, ¿no? Entonces ya no, de Huancavelica ciudad yo no puedo ir de frente a Lircay o Acobamba. Tengo que regresar a Huancayo y irme por la otro lado, del otro lado de la cordillera, ¿no? Y estamos en Huancavelica mismo. Ahora, si me quiero ir a Huaytará, que también es de Huancavelica, no tengo que hacer el camino hacia Huancayo, no, tengo que irme al revés. Partiendo de Lima, me voy hacia el sur y voy a llegar a Pisco, así como lo escuchan, a Pisco, ya en la región Ica. Y por Pisco voy a subir unos 30, 40 minutos por la Libertadores Huari, que es la carretera que va hasta Ayacucho, ¿no? Y allí voy a encontrarme con un lindo pueblo que se llama Huaytará y que es de Huancavelica, aunque tiene su ecosistema, su relación, su sociedad mucho más cercana a Ica y a Pisco que a Huancavelica mismo. Pero está al otro lado de Huancavelica. Ahora, si de Huaytará quiero irme a Castrovirreina, que está, digamos, mirando hacia Ayacucho, a mano izquierda, antes de Ayacucho, por supuesto, del mismo Huaytará tomo un camino que es un camino muy peligroso, muy complicado, con muchos abismos de por medio, y llego a una linda Castrovirreina, ¿no?
pero es mejor hacer ese trayecto a Castrovirreyna que tratar de llegar a Castrovirreyna desde Huancavelica capital, a pesar que están más cerca, digamos, en teoría. Todo por la geografía. Ahora, si yo me quiero ir a Churcampa, que también es de Huancavelica, pero está más pegado a Ayacucho, en lugar de irme a Huancavelica capital por el lado de Huancayo, de Huaytará sigo de frente y me voy hasta Ayacucho. De Ayacucho ciudad, me voy a Huanta. Y en Huanta prácticamente está ahí, digamos, hace de vecino Churcampa, un lindo pueblo también huancavelicano. Entonces, estimados amigos, con esta descripción que seguramente muchos conocen, porque conocen estas rutas, ¿cómo Huancavelica va a tener niveles de mejora en sus niveles de ingreso, va a salir de la pobreza, va a lograr infraestructura adecuada para su gente, si entre la misma Huancavelica no hay forma de conectarse? ¿No? Estoy hablando de distritos y provincias de la misma Huancavelica. Bueno, este ejemplo que he hecho en Lima y que he hecho también en Huancavelica se puede hacer en todo el Perú. En el extremo, ahora me voy a la Amazonía. La Amazonía, pues, tiene extensiones las más grandes del territorio peruano, que son fundamentalmente selva, ¿no? Entonces, las ciudades están muy acotadas en medio de la selva, generalmente junto a ríos navegables. Tenemos una provincia que está pegada digamos, al sur, al sureste, y allí se llama Purús. Tiene Purús la particularidad de estar pegadita al Parque Nacional del Manu, que como saben ustedes es una reserva, digamos, natural, que con obvias razones se cuida, porque ahí hay fauna y flora que no existe en el mundo. Y obviamente ese pulmón hay que cuidarlo, ese ecosistema hay que cuidarlo, o esos ecosistemas hay que cuidarlos. Pero Purús está allí, entre Brasil y el Manu. Lamentablemente, por Purús el río no es muy navegable, ¿no? Y entonces, como la carretera tendría que hacerse en medio de la Amazonía y eso sería tremendamente, vamos a decir, ecológicamente sería un crimen, ¿no? Porque la carretera genera muchísimos problemas de contaminación y de deterioro del medio ambiente, de desforestación, etcétera, etcétera. Tal vez una línea de ferrocarril sea menos invasiva, pero por el momento la única manera de llegar a Purús es por vía aérea. Pero como ni siquiera tiene un aeropuerto mediano como el de Jauja, por ejemplo, para recibir un avión de 60, 70 pasajeros, por ejemplo, un Bombardier un Embraer brasilero, ¿no? Que son aviones medianos, precisamente para este tipo de aeropuertos pequeños, ni siquiera un avión de ese tipo puede ir. Entonces, la comunicación con Purús es muy complicada. Hay que llegar con avionetas, porque lo que hay es un aeródromo. No puede bajar o subir allí un avión de mayor capacidad, menos uno de estos aviones grandes que imposible que pueda bajar ahí. Entonces, ¿qué sucede en la práctica con Purús, provincia del Perú, provincia amazónica del Perú, que está mucho más relacionada con el Brasil? Los niños de Purús son peruanos, pero se atienden en los centros de salud de Brasil, las familias se interrelacionan, se casan, forman familias, se interconectan, se mezclan, ¿no? Los niños también estudian, muchos en colegios de Brasil, muchos de los que se alimenta Purús es con compras que se hace a la zona brasilera. Entonces la pregunta es, ¿queremos que esto siga así? Si sigo en la Amazonía, voy a encontrarme al otro lado, ya al norte, una provincia que se llama Daten del Marañón, donde hay que ir 4 días y 4 noches por río para llegar. La única forma de llegar ahí. Y ahí tenemos muchos temas pendientes de desarrollo, pero son peruanos en medio de la selva que viven y tienen que vivir dignamente también. Ya si me voy más hacia los lados de la frontera, con el Brasil o con Colombia, ya estoy, digamos, en situaciones mucho más complicadas. Solo puedo llegar, en la mayoría de los casos, allí por vía aérea.
Ese es el Perú, estimados amigos. Un Perú que hoy, en pleno siglo XXI, 2023, está desconectado entre sí. Y cuando han venido estos desastres naturales con la crecida de los ríos, con la activación de las quebradas, solo nos ha evidenciado esta tremenda manera ilógica que tenemos de organizarnos territorialmente. Esto ya no resiste más. Tenemos que cambiar esta manera de organizarnos territorialmente porque es una manera ilógica, va contra la naturaleza, atenta contra el medio ambiente, no genera riqueza para los peruanos y solo estamos quejándonos cada cierto tiempo que hay una desgracia y entonces inmediatamente decimos esto porque pasó y ahora intentamos buscar culpables y claro, pero eso no soluciona el problema, la verdad. A mí me gustaría que todos nos enfocáramos en ver si realmente queremos resolver este problema. Empecemos de raíz a solucionar algunos temas que no se van a solucionar evidentemente en muy corto plazo, pero tienen que empezar en algún momento. Por ejemplo, primer tema, estamos organizados por un sistema caótico de centros poblados, distritos, provincias, regiones en el Perú. Cada quien ve por su tema. Cada quien es un compartimento estanco. Entonces tenemos 190 y tantas provincias, 1800 y pico de distritos, miles de centros poblados, y cada uno ve su pequeño interés, ¿no? No se mide el tema como país. En el extremo, algunos equivocados están en Puno hasta intentando separar a Puno del Perú, ¿no? Eso no va a pasar, pero para que vean en qué estado de incomunicación, de desconexión estamos en el Perú. Entonces, un objetivo debe ser empezar a vincularnos más en el Perú. Vincularnos físicamente, realmente, estar conectados, porque si no, todo lo que hagamos es teoría y seguirán habiendo problemas. Vamos a ver, si nosotros nos organizáramos, no por distritos o regiones, y no hay que cambiar necesariamente todo, pero en lugar, por ejemplo, de asignar el presupuesto voy a hablar, por ejemplo, de Lima, ¿no? Pero podría aplicarse en cualquier región. En Lima tenemos tres cuencas, la cuenca del río Chillón al norte, la cuenca del río Rímac al centro y la cuenca del río Lurín al sur. Igual pasa en las otras regiones, tienen sus cuencas con sus ríos. Muy bien, en esas tres cuencas yo organizaría, de acuerdo con las autoridades, digamos, a lo largo de la cuenca del río Chillón, cuáles son las regiones, municipios, provinciales, distritales y centros poblados involucrados. Es decir, en lugar de que el mapa sea mandado por una línea imaginaria que prácticamente considera que no hay cordillera, porque pone distritos y provincias a un lado de la cordillera y al otro lado de la cordillera, y así se conectan, si se hablan entre sí, si pueden tener conexión física, eso no importa, ¿no es cierto? Así está organizado el Perú. Entonces, así no vamos a salir de la pobreza. Pero si yo lo hago por la cuenca transversalmente, siguiendo lo que la naturaleza manda, supóngase que en la cuenca del río Chillón tengo, estoy inventando un número, 2 regiones o 3 regiones, 15, no, 30 municipios distritales y 10 municipios provinciales. Eso es todo lo que están a lo largo de la cuenca del Chillón. Unos estarán en Huancavelica, otros estarán en Lima, otros estarán en el Callao, no sé, ¿no? Muy bien. Entonces, yo organizo a todas esas autoridades y creo la mancomunidad. Y le empiezo a dar el presupuesto en función a la mancomunidad. Organizamos los proyectos en función de la mancomunidad, el río Chillón. No en función de cada partecita, cada uno por su lado. Y entonces, ¿qué voy a obtener ahí? Primera tarea, primer objetivo que voy a obtener es que la primera prioridad va a ser cuidar la cuenca, que es la razón de ser de la mancomunidad. Cada quien va a aportar para que todos en conjunto podamos hacer que la cuenca esté limpia, que el lecho del río no se invada con invasiones ni con títulos de propiedad otorgados por alcaldes inescrupulosos, que no se construya en la quebrada ni al costadito del río, porque en algún momento va a pasar lo que está pasando ahora, ¿no?
y que todo eso forme parte de un ordenamiento científico que los especialistas nos ayuden a hacer. Entonces, si así nos organizamos, lógicamente vamos a preocuparnos todo el año que la cuenca esté limpia, que se hagan los refuerzos correspondientes, que se hagan las descolmataciones correspondientes, que se hagan las descontaminaciones correspondientes, y cuando vengan otros niños, otros huracanes y otros periodos de lluvias, caerá el agua igual, pero ya no tendrá los efectos perversos que hoy está teniendo, porque habremos hecho no solo la prevención, sino que habremos por fin enfocado el tema como los antiguos peruanos lo hacían, sabiamente y en armonía con la naturaleza, administrando territorialmente por cuencas y no por compartimentos estancos. Esta concepción que estoy dándoles es una concepción que, sin duda, me parece a mí, hay que meterla en el debate y empezar a trabajar en ella. No va a ser fácil, no se hace de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Por ejemplo, podríamos empezar con un piloto en cada región. ¿Y cómo funciona? Bueno, simplemente el MEF da los recursos, pero prioriza efectivamente a la mancomunidad. Y los proyectos tienen que estar con la mancomunidad. Y la cuenca tiene que estar priorizada. Entonces, si yo ya me oriento por la cuenca rompe el Abra y me conecta de un lado al otro la cordillera, porque así está la naturaleza, sabiamente organizada. Entonces puedo sacar de la pobreza muchas poblaciones, solo por el hecho de organizarme territorialmente de una manera más lógica y más en armonía con la naturaleza. Vamos a un último corte y regresamos con la última parte de Punto Crítico. Estamos ya en la última parte de nuestro programa Punto Crítico, que transmitimos todos los martes a las 7 de la noche en vivo por Onda Digital Perú y sus canales asociados en todo el Perú. Estamos hablando de un tema que seguramente no han escuchado porque estamos entretenidos en otros asuntos, pero son los temas que considero debemos empezar a pensar con responsabilidad, abiertos. Aquí no hay ideología de por medio. Yo digo, vamos a integrar al Perú. Si alguien tiene una tendencia, vamos a decir, socialista ya, y otro es derechista, extremo derechista, para poner dos extremos, ¿de qué problema tendrían que nos integremos territorialmente? Salvo que no quieran que haya progreso en el Perú. En todo caso, eso se evidenciaría muy claramente. Pero estos son temas que no tienen ideología. Estos son temas que no tienen discurso, ese discurso inútil, ¿no? Unos diciendo abajo estos que no saben nada, otros diciendo abajo los imperialistas, abajo las transnacionales, los oligopolios, palabras que se repiten sin contenido y sin mayor estudio ni datos, que se repiten y se repiten y se repiten como monsergas que solo son titulares. Pero ya, no me quiero quedar en eso, sigamos en las propuestas. Ahora, imaginemos que hemos avanzado ya con algunos pilotos en este tema de concepción territorial transversal, priorizando las mancomunidades que están vinculadas a las cuencas de los ríos. Así de claro la propuesta. Entonces la infraestructura que tengo que generar tiene que ser una infraestructura que vaya acorde con ese criterio territorial, ¿verdad? Claramente tengo que tener mis carreteras longitudinales, la Panamericana Norte, la Panamericana a lo largo de toda la costa, la longitudinal de la sierra que está construida en parte y que hay que terminarla, y también la longitudinal de la selva, que el presidente Belaúnde era su proyecto que llamaba la marginal de la selva, ¿no? Ya, esas son las tres longitudinales que tenemos que conectar con las tres transversales principales, que son grandes troncales de carreteras
la interoceánica norte, la interoceánica centro, que es la carretera central, y la interoceánica sur. Y la interoceánica centro requiere una modernización urgente, ¿no? Y aquí, estimados amigos, tenemos que empezar a pensar en obras como túneles trasandinos. El Perú tiene algunos, pero tiene muy pocos. Para ser un país accidentado en medio de la cordillera de los Andes, deberíamos tener muchos más túneles, ¿no? De manera que evitemos esos zigzag que hacemos. Yo recuerdo que la primera vez que conocí a Abancay, ¿no? La capital, ¿no? Abancay de Apurímac, ¿no? Llegábamos por la parte alta y alguien dijo, allí está Abancay. Y al fondo del valle, abajito, se veía Abancay. Entonces empezamos a bajar. Y yo recuerdo, y hace muchos años de eso, empezábamos a bajar. Yo no me daba cuenta porque estábamos en un ómnibus, ¿no? Pero el ómnibus avanzaba y avanzaba y avanzaba, y de pronto ya no veía Abancay, ¿no? Pasada media hora volví a ver Abancay, pero yo seguía viendo que como si no estuviéramos avanzando. Y es que estábamos haciendo un zigzag, bajando en zigzag, ¿no? Cuando uno va por la carretera central y sube o baja según la ruta que tengas, ¿cómo vamos? En zigzag, ¿no? Con puras curvas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un camino de una altura de más de 5.000 metros al nivel del mar. O sea, eso no se puede hacer en línea recta, hay que hacerla con la ingeniería, pone ahí sus detalles técnicos, de esa forma para poder lograr una carretera que tenga técnicamente la seguridad y la sostenibilidad correspondiente, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo existe un proyecto que se llama el Túnel Trasandino, que es un túnel, como su nombre lo indica, que atraviesa la cordillera y en lugar de hacer este zigzag por horas para llegar a Huancayo, pasando por Ticlio, ¿no? Vamos en cierta parte de la carretera central, enrumbamos en un túnel y nos vamos en directo, en línea recta, a través del túnel, hasta el Valle del Mantaro. Y eso es lo que hay que hacer. Técnicamente es absolutamente posible. Todos los países del mundo que tienen cordilleras, los Alpes suizos, Suiza tiene muchos túneles. Entre Inglaterra y Francia hay un túnel, ¿no? El Eurotúnel, que le llaman el túnel que, digamos, que va por abajo del agua entre las dos ciudades, entre Londres y la parte francesa. Entonces, definitivamente no es un problema técnico. Cuesta mucho, miren, cuesta más no hacerlo. Ya el concepto del costo-oportunidad lo tenemos claro. Está absolutamente demostrado que cuesta más no hacer una obra que hacerla hoy, ¿no? Al costo que corresponde transparentemente y siguiendo las normas correspondientes. Entonces les dejo esta inquietud para seguir desarrollando en los próximos programas de Punto Crítico. Tenemos que empezar a repensar el ordenamiento territorial y organizar la infraestructura para que esa organización territorial tenga viabilidad. Y dejemos estos compartimentos estancos que no sirven para nada, donde todo el mundo es dueño de nada y todo el mundo solamente se pelea por nada, porque al final ni uno ni el otro tiene, es un pierde-pierde. Los dejo, que tengan una muy buena semana y Dios mediante nos vemos el próximo martes en Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hasta entonces, gracias.